Si en tu corazón no hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Muy buenas noches. Estamos nosotros en este momento extendiéndoles una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes. Como saben, estamos nosotros durante esta semana de oración dirigida por el pastor Pedro Iglesias desde la División Interamericana. Y el tema de esta noche es un tema demasiado bueno, muy bonito. Y ese tema dice: educar a nuestros hijos para este mundo y para el mundo venidero. Si nosotros vemos en el libro de educación de Ellen White, en la página 13, ella lo menciona de una manera muy amplia. Así que nos sentimos contentos y agradecidos a Dios que nos acompañe y que puedan estar con nosotros, no solamente durante esta noche, sino durante toda la semana de conferencias. Dios les bendiga. Los invito a que inclinemos nuestros rostros, juntemos nuestras manos y podamos orar nosotros a Dios. Bondadoso Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder honrarte y glorificarte, Señor, a través de los cantos, a través de la oración, a través de nuestra vida diaria contigo, Señor. En este momento queremos suplicarte una bendición muy especial para el tema que se va a desarrollar en esta noche. Permite, Dios, que sea una bendición para cada una de las familias y los hermanos y amigos que van a estar conectados en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Son muchas las oportunidades que Dios nos brinda como personas y como familias de ser testigos de su presencia en la vida, manifestada a través de la misericordia con que Él nos ve, con que Él nos trata. Hemos estado leyendo del profeta cuando escribió que por las misericordias del Señor nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque siempre estuvieron con su pueblo. Y la manera como esas oportunidades y esas misericordias se manifestaron
fueron de manera cotidiana, todos los días, todos los días. El versículo siguiente dice de Lamentaciones 3 y ahora el versículo 23, dice, nuevas son cada mañana, nuevas son renovadas nuevamente cada mañana esas bendiciones de Dios, esas misericordias, porque grande es esa fidelidad de Dios hacia nosotros. Así que cada mañana el Señor le brinda a la familia, al individuo, la ocasión de ser testigos de su presencia, de vivir bajo su dirección. Así, el desafío diario es hacer una familia cristiana. Y si somos una familia cristiana, seremos una familia adventista, una familia de esperanza. Así, cada mañana podemos ser una familia que crece, que va escalando peldaños hacia arriba, hacia el ideal que Dios tiene para la familia y para el individuo. Así, cada mañana tenemos la oportunidad de construir una familia que ama, donde el amor es expresado a diario, donde el amor se convierte en ese cemento que une a la familia. Así, cada mañana tenemos la ocasión de ser una familia donde hay risas, donde hay alegrías, donde el espíritu ese que engorda los huesos de buena disposición de ánimo hace que disfrutemos ser una familia, tener un hogar. Y queremos agregar otra oportunidad que la vida nos da todos los días. Una oportunidad nueva que el Señor nos da como familia. Y esa oportunidad tiene que ver con convertir nuestra familia en un centro educativo por excelencia. Que nuestro hogar aproveche todos los días la oportunidad de enseñar como se debe enseñar. El Salmo 127 dice en el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hace unos 2 años fui a visitar a mi hijo, cuya esposa estaba embarazada. Y obviamente era su primer hijo y estaban un poco preocupados, ¿verdad?, por todos los preparativos, los cuidados necesarios para el nacimiento del hijo. Y en una de esas conversaciones con mi hijo, él me dijo, papi, ¿qué se siente ser padre? Nunca me habían preguntado eso, ¿no? Uno habla de cómo debe ser un buen padre, pero nunca me habían preguntado qué se siente ser padre. Pues yo no tenía una respuesta, le dije, bueno, simplemente le dije, mira, espera que nazca tu niña y entonces sabrás. ¿Qué se siente ser padre? La responsabilidad de ser padre. Algunas personas no perciben que esa responsabilidad es una responsabilidad grande, una responsabilidad sagrada. El Señor nos da los hijos para que los criemos, para que los eduquemos. Y el Señor considera a nuestros hijos como de gran estima. Sí, nosotros necesitamos comprender cada día que el Señor nos brinda la ocasión de colaborar con Él en la salvación de la humanidad. Así que mi casa, mi hogar se convierte en un lugar de enseñanza, porque heredamos de Dios esos hijos. Nosotros necesitamos convertir mi hogar cada día en una escuela. Y hay que empezar bien temprano en preparar a nuestros hijos para ser ciudadanos no solo de esta tierra, sino también prepararlos para ser ciudadanos
de la tierra nueva. Necesitamos nosotros comprender que esta escuela llamada hogar es la principal de todas las escuelas. En esta escuela llamada hogar, nuestros hijos deben ser preparados para las moradas celestiales. Y en esta escuela nosotros deberíamos poner por encima educarlos para ese fin. Y si hay que negarles cualquier cosa a fin de que puedan ellos recibir la principal educación que deben recibir en el hogar, hay que negárselo. Si hay que corregir lo que hay que corregir, hay que hacerlo. Si hay que negarles algunas cosas que no le hacen bien, hay que hacerlo. Y entonces nosotros estamos empezando a sentar las bases de la educación y de la verdadera disciplina, y es que nuestros hijos puedan aprender a valerse por sí mismos. Lo cierto es que algunos dejan para demasiado tarde esa tarea. Bueno, ya madurará, ya crecerá, ya aprenderá. Hace unos años una señora se acercó y nos dijo, miren, no sé qué hacer con mi hijo, él ya no quiere trabajar, él quiere pasar en la casa haciendo nada, bueno, en otras palabras, ¿qué hago con mi hijo? Porque es alguien ocioso aquí en casa. Y entonces nosotros le preguntamos, señora, ¿y qué edad tiene su hijo? Y ella agachó un poco la cabeza y nos dijo, tiene 30 años. Yo pienso que no estaba esta señora haciendo lo que debería hacer. Un poco tarde para enseñar a un hijo hábitos de trabajo. Ha estudiado, sí, él fue a la universidad, pero no quiere trabajar. Quiere pasar todo el día en casa. Bueno, cuando nosotros queremos preparar hijos que puedan ser útiles a la sociedad, tenemos que empezar a enseñarle en el hogar desde temprano hábitos de laboriosidad, por ejemplo. Si queremos que nuestros hijos aprendan a amar a Dios, no hay que esperar cuando lleguen a los 20, a los 25, hay que empezar bien temprano. George Barna, que ha hecho muchos estudios en su instituto con relación a asuntos demográficos y de educación y demás, él en sus investigaciones dice él que hay una ventana mágica en las decisiones seguras hacia Jesucristo. Y dice que las mejores decisiones para Cristo por parte de los hijos se obtienen en los primeros años, en ese rango de 0 a 13 años. Es el rango de vida de la persona, es cuando ella está más abierta a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Así que cada día que el Señor nos da, independientemente de lo que tengamos que hacer, una de nuestras tareas es aprovechar esa ocasión para que mi familia, mis hijos, puedan aprender a amar a Dios, aprender a depender de Dios, aprender que Dios es nuestro Padre Celestial y a quien debemos servir aquí y a quien debemos servir en el hogar y también con el prójimo. Elena G. de White escribió: padres, recordad que vuestro hogar es una escuela en la cual nuestros hijos son preparados para ir a la escuela superior que es el cielo. Nosotros necesitamos comprender esta oportunidad y entonces enseñar. A veces es triste escuchar personas
que miran un poco hacia atrás y a veces le dicen a uno, yo no sé en qué me equivoqué, hablando de los hijos que de pronto no están hoy andando como ellos quisieran que anduvieran por la vida. Y en el libro Conducción del Niño hay una lista de varias cosas que pueden ser la razón del fracaso en la educación de los hijos, y yo las voy a mencionar rápidamente para mostrar que algunas son aparentemente insignificantes, pero que marcan a un hijo, lo marcan negativamente. Por ejemplo, nosotros podemos equivocarnos cuando tenemos una educación muy indulgente, muy permisiva, pero también cuando tenemos una disciplina demasiado férrea. Y en esto el equilibrio es importante, ni demasiado flojos ni demasiado apretados. Hay hogares donde se permite hacer todo porque el amor todo lo permite. Es peligroso para los hijos. Y hay otros donde la disciplina es férrea y nadie hace nada sino se rige por lo que papá dice sin ninguna discusión. Y eso también es peligroso. Muchos han fracasado porque no educaron para Dios. Educaron solo para la tierra. Un día una familiar, el esposo y la esposa vinieron a que sirviéramos de jueces. Ellos son destacados profesionales, muy excelentes, profesores universitarios, y querían que su hijo fuera educado en excelentes centros educativos, buscando siempre la excelencia. Y cuando el hijo ya estaba en edad de entrar a estudiar, ellos tenían el dilema si lo colocaban en el colegio adventista o lo colocaban en uno de los colegios más importantes de la ciudad, reconocido por su gran nivel académico, costoso por cierto, y ahí estaban ellos dirimiendo. El uno decía, vamos al adventista, el otro decía, llevémoslo allá, aquí le enseñamos a amar a Dios. Los peligros de estar en un colegio no adventista y los peligros de estar si queremos educarlos en las cosas de Dios. Así que nos replantearon y nos pusieron de jueces, y es difícil ser jueces ahí para quedar bien con los dos. Ellos sabían nuestra respuesta, desde luego. Cuando ellos nos plantearon eso y cada uno decía sus pros y sus contras, solo se nos ocurrió decirles, miren, piensen en algo. Uno de ustedes está pensando en educarlo para los estándares de esta tierra y eso no está malo. Y el otro está educándolo para el cielo. El uno está educándole solo la mente, el otro quiere educarle también su espíritu. No hubo más nada que decir. El otro año, ese chico se gradúa en el colegio adventista. Toda la vida siguió estudiando allí. Con excelentes notas. Es el mejor alumno de la clase. Es el mejor alumno de la clase. El año pasado fue el mejor. Y está feliz de haber estudiado allí. A veces nos equivocamos cuando pasamos por alto algunos errores que los hijos hacen pequeños y decimos, bueno, eso no es tan importante. Y lo dejamos pasar por alto. Peligroso. A veces nos equivocamos cuando mimamos y complacemos en exceso a los hijos. A todo lo que ellos dicen, decimos sí. Y nos esforzamos, sí, por suplir sus necesidades, pero a veces algunos son caprichos y no nos atrevemos a decir no. A veces sembramos semillas de vanidad. Lo que yo tengo no se lo debo a Dios, sino a que lo hemos conseguido. Y si bien hay que elogiarlos y hay que encomiar las cosas buenas que hacen, debemos cuidarnos de que eso no fomente la vanidad, que empiece a mirar a otros, ¿verdad?, como por debajo de ellos. A veces, menciona Elena G. de White,
nos hemos equivocado porque no exigimos obediencia. Los hijos deben aprender a obedecer desde pequeños. A veces hay que darles razones para obedecer y a veces no, porque no están en edad de comprender por qué tienen que obedecer. A un niño que quiere meter algo metálico ahí donde el enchufe, donde está la corriente, muy pequeñito, no podemos explicarle por qué la electricidad mata. Tenemos que decirle no, no, no y no. Bueno, y ponerle un tapón ahí. Pero a veces a los jóvenes adolescentes les decimos no y no les damos razones. Y es bueno dialogar eso. A veces nos equivocamos cuando permitimos que los hijos sigan su propia voluntad. Yo hago y yo digo y nadie más tiene razón. A veces nos equivocamos cuando permitimos la búsqueda egoísta de la felicidad. Los hijos deben saber que si bien el Señor quiere que seamos felices, hay momentos en que hay tristezas, hay momentos en que las cosas no salen bien, hay momentos en que tocará llorar. Y debemos educar para saber, ¿verdad?, que a veces las cosas no salen bien. Deberíamos también ser cuidadosos en no olvidar que en mi hogar debe haber, y ya lo hemos dicho, una piedad hacia Dios, una devoción diaria hacia Dios. A veces nos equivocamos y aquí está la lista de las principales cosas que menciona que hacen, ¿verdad?, que nosotros, si no las hacemos o las hacemos equivocadamente, no cumplamos la tarea de educar a nuestros hijos. La familia cristiana debe ser una escuela de la cual los niños se gradúen para pasar de esta escuela a la superior en las mansiones celestiales. Dice el Hogar Cristiano en la página 496. La influencia del hogar marcará a esos hijos por toda la vida, por toda la eternidad. Y hay una cita muy conocida también que ustedes han escuchado, y es que mucho más poderosa que cualquier sermón que se pueda predicar es la influencia de un hogar verdadero en el corazón de los hijos. Lo que aprendimos en casa nos acompañará siempre. Lo que nos enseñaron en casa nos acompañará siempre. Si en casa aprendimos a orar, oraremos siempre. Un día era joven todavía, soltero, muchacho, me fui de vacaciones a la finca de un hermano y allá me encontré con un hijo de un pastor mayor que yo, ya era un adulto, joven todavía, y él se había apartado de los caminos de Dios. Y se fue donde el hermano que era amigo de él, y allá en el campo él trabajaba con él, pero no era un experto en esas cosas del campo. Y un día él se ofreció para ir al pueblo con 4 mulas a traer una carga de insecticidas, matamalezas. Y él debió haber llegado como a las 6 de la tarde, antes que el sol se pusiera. Era un viaje de unas 3 horas a través de la montaña. Y eran las 10 de la noche y no había llegado. Él se había extraviado en el camino. Y claro, empezar a buscarlo era peligroso. Simplemente nos pusimos a orar. Y este joven que se había apartado de Dios apareció como a la 1 de la mañana. Encontró el camino y llegó a casa lleno de miedo, preocupado. Todos nos alegramos. Yo dormía con él en el mismo cuarto. Y entonces cuando nos acostamos ya tarde para dormir, le pregunté: oye, ¿y cómo hiciste para encontrar el camino? Ya estabas perdido. Y él me dijo: mira, Pedro, yo perdido como estaba por allá en medio de la montaña, me acordé de las oraciones que mi papá hacía en casa. Me bajé de la mula y ahí me arrodillé y le oré a Dios y le dije: Señor, ayúdame a encontrar el camino. Lo aprendimos en casa. Por lejos que hayamos estado del camino hoy del Señor, eso que aprendimos en casa nos acompañará. Esta cita lo dice, la influencia poderosa del hogar se nota. Educar a los hijos, una oportunidad que Dios nos da. Hay un método muy bonito que aparece también en el espíritu de la profecía,
Y es que para educar a los hijos, si queremos educar a los hijos, si queremos hacerlo bien, si queremos cultivar un jardín, y aquí se usa la analogía, si queremos educar a vuestros hijos, estudiad las lecciones que ha dado la naturaleza. Si quieren cultivar un lirio, un jardín, una rosa, ¿cómo lo hacéis? Elena G. de White dice, pregúntenle al jardinero por medio de qué proceso logra que estas flores prosperen en el jardín. Y él da la respuesta. ¿Qué va a decir un jardinero? Él dirá que no es mediante un trato rudo como crecen las plantas. No es con un trato violento que crecen. Eso lo que haría sería dañar los tallos. Pero entonces, ¿cómo es? Es por medio de pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. Riega el suelo y protege las plantas de ese viento impetuoso y del sol abrasador. Y Dios las hace prosperar y florecer con hermosura. Es con ese trato tierno y amante como el de un jardinero hacia sus plantas, como crecen. Al tratar con vuestros hijos, voy a leer la cita textualmente como termina, seguid el método del jardinero, por toques suaves, por un ministerio amante, tratar de moldear su carácter según el carácter de Dios. Es nuestra tarea, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como jardineros. Es importante entonces que nosotros en el hogar, como padres, aprovechemos la oportunidad de la educación en casa. Algunos padres circunscriben la educación de sus hijos al colegio. No, el colegio no es la primera escuela. El colegio es la segunda escuela. En el hogar es donde ellos deben recibir las mejores instrucciones para amar, servir y prepararse para el reino de los cielos también. Necesitamos nosotros comprender que esta responsabilidad no la podemos delegar a los demás. Mi hija, ella vive en Argentina y nos vino a visitar mes y medio este año, y entonces ella tiene una huertecita, tiene unas plantas para condimentar sus cosas, y las tiene muy bonitos, ¿no? Tiene su lugarcito donde ella tiene su pequeña huertecita con materitas verticales y todo lo demás. Y entonces ahora que se vino le preguntamos, oye, ¿y entonces a quién quedó cuidado el huerto? Y ella dijo, no, tengo una compañera que es médica también, a ella le gustan las plantas y ella va a darle vueltas por allá para que las cuiden y demás. Bueno, no dijimos nada, ella ya regresó. Hace poco, hablando con ella, le pregunté, ¿y las plantas? No, hoy me dediqué a las plantas. Ahora empecé otra vez a lograr cuidarlas, porque no le echó la culpa a la compañera, pero me dio a entender que si tú no eres la dueña de las plantas, es muy difícil que alguien que no es la dueña lo haga. Y me dijo, me tocó cuidarlas, se me murieron algunas. Sí, el jardinero, el principal jardinero en tu hogar eres tú, padre y madre. Los maestros ayudan, la iglesia ayuda, pero la mejor oportunidad donde podemos enseñar a los hijos es en casa. Todos los días una familia que crece, todos los días una familia que es educada en los caminos del Señor. Un día la sociedad, un día el cielo nos pedirá cuenta por esos hijos que el Señor nos dio. Y entonces, qué bueno que podamos decir, aquí está, Señor, la grey que tú me diste. Los eduqué para aquí, para la tierra, y los eduqué para la eternidad. Necesitamos nosotros entonces saber que cada día es una ocasión nueva que el Señor nos brinda de preparar ese jardín que nos ha dado para que dé buenos frutos aquí en la tierra, pero que sobre todo cuando venga la gran cosecha final pueda dar frutos para el reino de los cielos. Que Dios les bendiga.
paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues